Arratsaldeon guztioi, muy buenas tardes. El Grito de la Calle es una programación que Alhóndiga Bilbao inició el pasado 28 de octubre con la inauguración de la exposición Kinkis de los 80, Cine, Prensa y Calle, que propone una revisión sociocultural de otras crisis también larga que casi duraría 10 años, desde mediados de los años 70, de la década de los 70, hasta bien pasado el año 86. El Grito de la Calle se desarrollará a lo largo de 2 meses. El sentido de su título es fácil de establecer. Hace referencia a la pérdida de paciencia y confianza de la ciudadanía, reivindicando a través de estas protestas una salida de esta crisis que desde hace 4 años nos azota. Esas voces, sus quejas, sus propuestas, Alhóndiga Bilbao quiere coadyuvar a que sean escuchadas, pero también queremos que una serie de expertos nos ayuden a ser personas informadas, a reflexionar, a debatir y sobre todo que nos ayuden a imaginar los nuevos caminos que probablemente hayamos de recorrer y cuya visualización anticipada nos pueden ayudar a entrever un futuro en el que la esperanza esté presente. A lo largo del mes de noviembre, 23 expertos y expertas conformarán 7 debates en los que los aspectos sociales, culturales y económicos de esta situación se pondrán sobre la mesa. Estarán con nosotros, entre otros, el sociólogo Alain Touraine, el filósofo y filólogo Heinz Wiesmann, las periodistas Pepa García Ramos y Montserrat Quesada, Daniel Rojo, etc. Precisamente la vertiente económica de esta crisis, diferente, la llaman sistémica, es decir, que afecta a la totalidad del sistema económico, será el objeto de las 2 primeras mesas de debate complementarias en muchos aspectos. La de mañana martes, a esta misma hora y en este mismo auditorio, versará sobre la vertiente ecológica del crecimiento y contará con la participación de Mari Carmen Gallástegui, del exministro de Energía Claudia Aranzadi, el catedrático de Análisis Económico Diego Azqueta y el director general del Ente Vasco de la Energía, José Ignacio Ormaeche. La mesa de hoy lleva por título «Solo una crisis» y correrá a cargo de expertos en economía de la talla de Miguel Boyer y del presidente de la BBK, Mario Fernández, cuyas intervenciones, así como las del público, cuando acaben las 2 intervenciones de Miguel Boyer y de Mario Fernández, serán moderadas por Mari Carmen Gallástegui. Los 3 se tratan de expertos profesionales con gran experiencia como reputados académicos, que también han desempeñado su labor en el terreno de las políticas económica y empresarial. Ya con todos nosotros, Miguel Boyer, Mario Fernández y Mari Carmen Gallástegui. Muchas gracias, que ustedes disfruten. Arratsaldeon, buenas tardes a todos, ongi etorria. Bienvenidos a esta jornada que promete ser muy, muy interesante, porque tenemos 2 ponentes que vamos a tener la fortuna de escucharla y que tienen muchas cosas en común. Tienen una gran preparación, tienen mucha experiencia, tienen un dominio del tema muy grande y además tienen una característica que también comparten, que es muy, muy escasa y a la que me gustaría referirme. Porque los 2 poseen esa capacidad analítica que proporciona un cerebro que yo suelo visualizarlo como si fuera un rayo láser. Un rayo láser que es capaz de traspasar sin ninguna dificultad, de manera limpia, de manera certera, los enigmas que sean más compactos y más cerrados. Esto les permite, este rayo láser les permite ver con mucha claridad a través de los embrollos de acontecimientos y de hechos, que tenemos realmente un embrollo. Es una cualidad, como decía antes, muy escasa, muy apreciada, porque permite que una vez que el problema esté taladrado, analizarlo desde todos los prismas y, por lo tanto, poder proponer vías de solución con competencia y con conocimiento de causa. Por lo tanto, estoy muy contenta de poder actuar como moderadora hoy y como presentadora de Miguel Boyer y de Mario Fernández, que, como saben, todos ustedes van a abordar el tema de la crisis económica desde 2 perspectivas distintas. Mario Fernández se va a ocupar de las causas, de los orígenes de la crisis, y Miguel Boyer va a abordar la descripción de las vías que podrían ayudarnos, que buena falta nos hace, a encontrar la salida de este túnel. A Miguel Boyer le recordamos todos como ministro de Economía, de Hacienda y Comercio en los 80,
años que también fueron muy difíciles y complejos. Fue miembro del Comité de l'ORS, el Comité de Expertos para el Estudio de la Unión Económica y Monetaria en Europa. Fue presidente del Banco Exterior de España, presidente de la Compañía Logística de Hidrocarburos. Y antes de todo esto, fue director de estudios del INI, del Instituto Nacional de Industria, economista del Servicio de Estudios, estoy haciendo un resumen, economista del Servicio de Estudios del Banco de España, y fue profesor de física también, pero de macroeconomía en la Universidad Autónoma de Madrid. En la actualidad es consejero de Red Eléctrica de España, es miembro del International Advisory Board de Bosch y es consejero de Royal Airways. Y Mario Fernández, al que conocemos como actual presidente de la BBK, futuro presidente de Kutxabank, fue vicelendakari y consejero del Gobierno vasco también en la década de los 80, de ahí muchas de las coincidencias. Fue presidente de la Comisión Mixta de Transferencias, del Consejo Vasco de Finanzas, de la Comisión Económica del Gobierno vasco, miembro de la Comisión Arbitral y más tarde, a finales de los 90, le llamaron como director general del grupo BBVA y miembro del comité de dirección de ese grupo. Socio principal de Uría Menéndez, ha ejercido también la labor docente en cursos esta vez de Derecho, de máster y de licenciatura en la Universidad de Deusto. Por lo tanto, como decía antes, tienen una experiencia profesional en la que aunan la experiencia docente, la experiencia profesional y además tienen como particularidad que también dominan materias diferentes, porque Miguel Boyer es físico, además de economista, licenciado en económicas y en políticas, y Mario Fernández es, además de economista, es licenciado en Derecho. Los títulos de las ponencias sugieren que voy a ceder la palabra en primer lugar a Mario Fernández y después el turno será de Miguel Boyer. Y el turno de preguntas se abrirá después de que acabemos la segunda intervención. Muchas gracias. Muy bien. Se nota que Mari Carmen es amiga, como habrán podido comprobar ustedes. Ha habido un momento de pánico cuando decía que además de especialista en no sé qué, era de otra cosa, porque pensaba que iba a decir en teología o una cosa de estas, pero bien, afortunadamente no ha ocurrido y nos hemos atenido al guión, Mari Carmen. Bien, yo voy a tratar de explicarles a ustedes algo acerca del origen de la crisis y de la repercusión en el sistema financiero, centrándolo fundamentalmente en el sistema financiero español, con objeto de dejarle la parte más fácil a Miguel Boyer, y es explicar sencillamente cómo se sale de la crisis, que obviamente es mucho más sencillo que explicar los orígenes de la crisis. A Miguel Boyer se le atribuye una frase que luego me gustaría que dijera si en efecto es una imputación correcta o no, de que en un momento le hicieron alguna pregunta y dijo: predecir es muy difícil y sobre todo el futuro. No sé si es una imputación correcta o no, pero desde luego, teniendo en cuenta lo inteligente de la frase, es perfectamente posible que haya sido tuya. Bien, este es un poco el esquema de lo que vamos a hablar. Primero algo acerca del origen, diríamos, histórico, de cómo surgió, cuándo surge la crisis. En segundo lugar, pues que realmente en este momento, después de que la crisis financiera se ha traducido en una profunda crisis económica, estamos en una crisis de deuda, particularmente deuda soberana. ¿Qué han hecho los Estados hasta este momento? ¿Qué ha hecho la Unión Europea? Reconozco que esta parte es la que más me ha costado porque no se me ocurría nada favorable respecto de lo que ha hecho la Unión Europea al respecto. Y finalmente algo acerca del saneamiento y la reestructuración del sistema financiero español. Empezando por el principio, que suele ser un buen camino, el origen de la crisis desde el punto de vista puntual es el famoso tema de las hipotecas subprime, que ya se hicieron famosas y que en el lenguaje popular era conocido por todo el mundo. Había dos bancos con nombre de motel de carretera, uno era Fannie Mae y otro Freddie Mac. No me digan ustedes que alguien puede confiar en un banco que se llama así, ¿no? Pero bueno, había dos bancos dedicados fundamentalmente al tema de las hipotecas. Cuando se habla de la burbuja inmobiliaria en el caso español, es cierto que existe, lo que pasa es que hay bastantes otros países donde ha habido burbuja inmobiliaria y este es un ejemplo. Se ha utilizado en alguna expresión el acrónimo de NINJA, es decir, no income, no job, no asset. Pues bien, las personas que no tienen ni renta estable, ni trabajo, ni patrimonio. Como el mercado inmobiliario significaba que cualquier terreno o cualquier edificio necesariamente valía más en el tiempo, el precio iba creciendo necesariamente, se daban hipotecas sin atender a la capacidad de solvencia del acreditado, de quien tenía que pagar la hipoteca.
¿Por qué? Pues que, bueno, en el momento en que éste pagara, como ya valía más de lo que yo tasé en el momento en que le di el crédito, pues no hay ningún problema. Ejecutando el bien de que se trate, me repago el crédito y se acabó. Bueno, cuando la pendiente hacia arriba resulta que se convirtió en pendiente hacia abajo, todos estos bancos resultaron pura y simplemente en quiebra. Por lo tanto, el origen puntual, pues la crisis hipotecaria en Estados Unidos. Aunque todo lo que ocurre en Estados Unidos evidentemente tiene una trascendencia grande a nivel del mundo mundial, como se dice coloquialmente, bueno, al fin y al cabo, si solo hubiese sido esto, bueno, pues una crisis hipotecaria manejable. Lo que ocurre es que estas hipotecas subprime eran parte de un montón de productos financieros que un montón de bancos de inversión colocaron en un montón de bancos e instituciones de todo el mundo. De manera que vendían un producto financiero dentro del cual una parte de él, normalmente no todo, pero una parte de él era esa hipoteca. Se trataba de apostar por el crecimiento a través del precio, por la no pérdida en caso de ejecución de hipoteca, y en el momento en que ocurrió lo contrario resultaba que todos estos productos financieros derivados de esa innovación financiera, todos estos productos financieros, la mayoría de ellos ininteligibles, incluso para los que los compraban, determinaron una situación muy compleja en un montón de entidades financieras de todo el mundo y en clientes de estas a los que se habían colocado. La innovación financiera, parece mentira criticar algo cuya primera palabra es innovación, que es evidentemente en este momento un reto fundamental, y en Euskadi somos un buen ejemplo, creo yo, en el sector industrial de internacionalización y de innovación. Esta, en cambio, es mala. La innovación financiera permitió sencillamente crear un sistema financiero en la sombra, crear una serie de productos que no estaban sujetos a ningún tipo de regulación, que no estaban sujetos a ningún tipo de supervisión, que vivían fuera del balance y que generaban, que es de lo que se trataba, unas muy importantes comisiones que determinaban, que es todavía más de lo que se trataba, unos muy importantes bonus para los ejecutivos de estos bancos de inversión que realizaban las operaciones. Hay un caso que es verdaderamente excepcional, que es el caso de los CDS, los Credit Default Swap. ¿En qué consiste? Dicho así de una manera muy resumida. Se trata de alguien que tiene un deudor, normalmente, por ejemplo, que tiene un bono soberano de Grecia, por ejemplo. Bueno, y quiere un seguro, quiere contratar con alguien un seguro por si Grecia, es un ejemplo, puede ser cualquier otro, por si Grecia no le paga. Bueno, pues tiene mucho sentido, ¿no? En principio, pues está bien, yo busco a alguien que a cambio de una prima, spread, a cambio de una prima me garantice que en caso de impago, dándole yo el crédito que tengo contra Grecia, él me paga el importe que invertí en su día. Nació así. Lo que ocurre es que como de lo que se trataba es de generar comisiones y por lo tanto bonus, resultaba algo verdaderamente esperpéntico, y es que piensen ustedes el seguro de su casa. Al fin y al cabo esto se puede explicar de una manera más sencilla. Es razonable que cada uno de ustedes tengan asegurada su casa. Parecería más sorprendente que ustedes se preocupasen de asegurar la casa del señor Bollero o la mía, ¿no? Aquí pasaba esto. Una vez de que nace como un seguro de crédito, de impago de crédito, a partir de ese momento se da un paso más y son los que se llaman naked CDS, es decir, literalmente CDS desnudos. Ahora aquí se trata de que contrata este seguro de pago de un crédito quien no es titular de ese crédito cuyo riesgo de pago contrata a un seguro. Bueno, este es un ejemplo de la innovación financiera que ha generado una situación absolutamente esperpéntica. Junto a eso, la desregulación. Yo recuerdo una foto que salió en su día donde un conjunto de congresistas y senadores con una sierra mecánica orgullosamente cortaban así en sentido vertical un montón de papeles que era la regulación. Yo no soy partidario ni de la regulación a tope ni de la desregulación, desde luego menos de la desregulación. Pero tiene que haber necesariamente unas reglas del juego, tiene que haber una regulación estable, tiene que haber unos supervisores que lo cumplan. Contribuyen también a la explosión del fenómeno las famosas agencias de rating o agencias de clasificación. Ahí menciono la quiebra de Lehman Brothers en septiembre del 2008. El día que se declaró en quiebra tenía una clasificación de AA.
AA, que solo quedan dos más, AA+ y AAA, de AA. AIG, que es una compañía de seguros que luego sale en una transparencia, AIG participaba en este juego también. AIG es la mayor compañía de seguros del mundo y lo que hizo es, bueno, este negocio de seguros de crédito, esos famosos credit default swap, pues pueden ser también interesantes para mí. Cuando empezaron a explotar, luego le vamos a ver en la lista de las entidades que tuvieron que recibir centenares de miles de millones de ayuda porque también estaba en quiebra. La falta de ética, la falta de valores y la avaricia, se trataba simplemente de ganar dinero fuere como fuere, generar comisiones para generar bonus, se encuentra también en el origen de esto que nos está pasando ahora. Si no lo han visto ya, les recomiendo vivamente que vean el documental llamado Inside Job. Y ahí se explica, ciertamente, como siempre, en alguna parte, con opiniones de parte, pero siempre todo tiene algo de subjetivo, pero se explica muy bien qué pasó y qué conjunto de sinvergüenzas han generado la situación en la que estamos. Después de una crisis financiera que se transforma en una grave crisis económica, en este momento estamos en una crisis de deuda y fundamentalmente de deuda soberana. Miren, les voy a poner una transparencia cuyo éxito consistiría en que no entendieran ustedes nada de la misma o más literalmente todavía, que no vieran nada en la misma. Miren, es una transparencia que, como dice el título, contempla el spread, es decir, la diferencia de estos 14 países de la Unión Europea respecto al bono alemán. Y empieza en el año 2000 y acaba en el año 2011. Fíjense, hasta casi el último tercio, exactamente el segundo trimestre del año 8 y 9, fíjense, todos los países, 14, estaban prácticamente encima con el mismo diferencial que el bono alemán, que por eso no surge arriba, sino que es la raya horizontal del cero. Todos lo mismo, diferencias mínimas, alguno aquí se va un poco por arriba. Fíjense, hasta que no estalla la crisis, todos tenían prácticamente un spread inexistente respecto al alemán. Fíjense que el primer tramo es 200 y estaríamos hablando de 50, de 60 puntos sobre el bono alemán a 10 años. ¿Qué pasa? Los especialistas en analizar los famosos fundamentals, ¿dónde estaban en estos años? ¿Qué pasa con cualquiera de estos países? Con Grecia, si quieren ustedes, con Portugal, con Irlanda, que son los tres oficialmente intervenidos. Luego hay otros que están oficiosamente intervenidos. ¿Qué pasa? Que es que justo empiezan a ir mal en septiembre del año 10 y hasta entonces eran lo mismo que los alemanes. Hay, por lo tanto, un dato inicial bastante sorprendente que consiste en que hasta que no explota de verdad la crisis, no había diferenciales importantes entre el bono alemán y el bono de los otros 14 países de la Unión Europea. Lo que ocurre es que en esta época, en estos años, 2000, etcétera, ¿no? Bueno, todo el mundo se dedicó a endeudarse, todos, los particulares y los estados. Los particulares y los estados. Era fácil conseguir crédito y, por lo tanto, pues la gente se endeudaba y los estados se endeudaban, pues fundamentalmente por razones políticas, a los efectos de que la campaña electoral fuera más bonita de esta manera que de la contraria. Eso determina que hay que acudir a la financiación exterior, tanto el Estado al endeudarse como los bancos que daban créditos a particulares para tener la liquidez necesaria para hacerlo. Muchas veces se habla de esos famosos mercados, ¿no? El poder de los mercados, que si los mercados sustituyen a los ciudadanos, que si los mercados sustituyen a los parlamentos. La explicación de mercados yo creo que se puede dar de una forma bastante comprensible. ¿Quiénes son los mercados? Los mercados son, en última instancia, las entidades con las que estamos endeudados, es decir, a las que les pedimos dinero en su día, a las que no les devolvemos el dinero que les pedimos en su día y que además les pedimos nuevos préstamos. Estos son los mercados. Prescindiendo del porcentaje de sinvergüenzas que existe al respecto, los mercados tienen poder porque son los acreedores, porque durante todos estos años nos hemos estado endeudando con ellos y ahora encima, además de no atender puntualmente las obligaciones por parte de algunos países, queremos seguir endeudándonos más. Es decir, les pedimos más crédito todavía.
Esa es la función de los mercados y ese es el poder de los mercados. Pero no surge de una cuestión teológica o ontológica, no, surge de una cuestión tan práctica como esta. Son los acreedores, a los que debemos dinero y además pedimos más dinero. ¿Qué han hecho los estados cuando se dispara la crisis financiera? Pues como vamos a ver enseguida, unas muy importantes ayudas directas por parte de todos los estados, van a ver luego una transparencia y está todo el mundo, y luego me referiré al caso concreto del FROB, que es el caso español. Miren las cifras que aparecen aquí, aunque ya últimamente nos estamos acostumbrando a todo, ¿no? 4,6 billones de euros, más del 38% del PIB de la Unión Europea. Por poner un ejemplo, esto es más que el PIB de Alemania, 4,6 billones de euros se han otorgado a entidades del sistema financiero europeo. Tienen en la parte de la izquierda, en el año 2009, 1,1 billones europeos, no billones de Norteamérica, que como saben son miles de millones. En Estados Unidos, fíjense, 160 bancos, ya sé que la magnitud de Estados Unidos y la dimensión de Estados Unidos es la que es, bueno, sí, pero no está mal, 160 bancos desaparecen y casi 900 han sido intervenidos por el FDIC, que viene a ser algo así, no exactamente, pero algo así como el Fondo de Garantía de Depósitos español. El importe total, 3,3 billones de dólares. En la parte de la derecha tiene el porcentaje que representa sobre el PIB de cada país el importe de las ayudas recibidas. En el caso de Irlanda están los dos tramos, el primero antes de la intervención y el segundo también. Fíjense que son aportaciones muy importantes en términos de PIB de cada uno de los países. Esta es la foto que les mencionaba antes. Fíjense, he puesto solamente algunos, ¿no? Pero fíjense en la lista en Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Francia, las enormes cantidades. Estos son miles de millones, ¿eh? Por ejemplo, el hotel este de carretera Fannie Mae, 57.000 millones. En el caso de Europa, pues ahí tienen en el Reino Unido 50.000 millones, 12.000 millones, en Alemania 18.000 millones. Estas son las cantidades que se han repartido por los estados, bien en concepto de capital, bien en concepto de avales, bien en concepto de liquidez, pero un total, como hemos visto antes, de 4,6 billones de euros. En el intermedio estaba creciendo la crisis de deuda soberana y estos días han estado viendo ustedes o leyendo en los periódicos cómo se habla de la necesidad de recapitalizar las entidades financieras, que ya en su momento recibieron estas pequeñas ayudas de carácter público. En el caso español, luego lo voy a hacer de manera más precisa, las cifras son notoriamente diferentes. El FROB, el que se llama Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, a mí el nombre siempre me ha llamado mucho la atención, debe ser que luego va a haber otro que sea Fondo de Reestructuración Desordenada Bancaria, no sé. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROB, ha tenido dos épocas. La primera época daba créditos, es decir, las cantidades que aportaba eran créditos, por cierto, comenzaban con un interés del 7,75% y subían 25 puntos básicos cada año, o sea, un crédito al 7,75% no está nada mal. La fase segunda, que es la que aparece en el que se llama FROB 2, es participación en el capital. Y como habrán visto ustedes estos días, pues por ejemplo, el caso de Caixa Catalunya, en el caso de Unin, en el caso de Nova Caixa Galicia, en algunos momentos la participación en el capital ha representado el 100%, en otro el 93% y en otro el 90%. Fíjense cómo algunos de los bancos aparecen con cantidades muy relevantes. El primero que aparece en la lista con 4.500 en números redondos, 4.500 millones de euros, que son un crédito al 7,75%. ¿Qué ha hecho la Unión Monetaria? ¿Qué ha hecho Europa? Ya he dicho que me costaba, cuando el otro día escribía estas transferencias, encontrar frases que no fuesen especialmente agresivas. Hombre, no llegué tanto para poder localizar frases que fueran amables, ¿no? Pero bueno, una explicación de lo que ha hecho la Unión Monetaria pues podría resumirse con mayor o menor fortuna de esta manera. Siendo suave en la crítica, con eufemismo, pues se puede hablar de indecisión, se puede hablar de retraso, se puede hablar sin duda de falta de liderazgo. El caso de Grecia es un caso paradigmático, ¿no?
Aquí hablo del rescate de Grecia, Irlanda y Portugal. El primero fue Grecia, pero ¿alguien se cree que ha terminado el rescate de Grecia? Si estamos todos los días en reuniones para ver si definitivamente con no sé qué nueva aportación se consigue el rescate de Grecia, si a cambio de no sé qué nuevo tipo de medidas correctoras o de medidas de ajuste fiscal hacemos el siguiente paquete de Grecia. El comportamiento de la Unión Europea es manifiestamente mejorable como aquellas fincas famosas de la ley. Sinceramente, creo que nadie puede sentirse orgulloso del modo en que se ha gestionado la crisis por parte de la Unión Europea. Y por otro lado, pues no nos engañemos, a unos más que a otros se les llena la boca con la mención de su carácter europeísta y de su apoyo decidido a la integración europea, pero en cuanto se rasca un poco salen los intereses nacionales. En cuanto se rasca un poco, cada uno mira, bueno, ¿y esto para mí qué tal es? Y según sea para mí bueno o malo, ya el análisis ulterior, pero ¿es bueno para la Unión Monetaria? No, mire, si no le importa este análisis lo dejamos para otro día. Primero voy a analizar si es interesante para mí o no. El caso alemán, por ejemplo, parece claro. Alemania, en contra de lo que se dice en los periódicos alemanes, es, en mi opinión, el país más beneficiado del euro, sin duda alguna. Y, sin embargo, bueno, pues en los periódicos alemanes, el otro día vi un chiste gráfico donde había 4 señores tumbados en una toalla en una playa. En una toalla ponía España, en otra toalla ponía Italia, en otra toalla ponía Grecia y en otra creo que ponía Irlanda, ¿no? Los 4 tirados así en la toalla, tomando el sol tranquilamente, y pasaba con una bolsa un alemán, iba vestido de bávaro, por eso digo que es un alemán, era un dibujo, no le escuché hablar. Pasaba un alemán con una bolsa y entonces los 4 de la toalla le dicen: ¿por qué no nos das una botella de cerveza a cada una y te coges tú otra? La impresión que se traduce, que se traslada, que se traspasa al pueblo alemán es que, en efecto, pues de cada 5 botellas nos quedamos con una, ¿no? Y las otras 4 las regalamos a estos señores de España, de Italia, de no sé dónde. Por otro lado, pues los países que tienen un régimen constitucional descentralizado, por decirlo de alguna manera suave, pues tienen un segundo problema, y es que cada 6 meses hay elecciones en algún sitio. Y en el caso alemán, pues las posiciones y los movimientos de la señora Merkel se pueden identificar bastante bien con las sucesivas elecciones en cada uno de los estados. A partir de la intervención de estos 3, suponiendo que el primero esté realmente rescatado, vienen las presiones sobre la deuda soberana española, sobre la deuda italiana, sobre la belga. Hace unos meses se leía en cualquier sitio que un diferencial con el bono alemán de más de 200 puntos era absolutamente intolerable. Hoy ha cerrado a 373 el bono español, 373 puntos básicos por encima del bono alemán. 373 puntos básicos es 3,73, más el índice de referencia. Nos estamos acostumbrando a vivir rodeando el 400. El tema de Portugal y de Irlanda explotó cuando estaban circundando los 400 puntos de diferencia. A partir de ahí se ha abierto una política de ver quién hace el ajuste más grande. Eso que se llama consolidación fiscal, que como saben ustedes no tiene nada que ver con lo tributario, sino con lo presupuestario. Aquí se está produciendo una carrera, y luego tendremos todos mucho interés en escuchar la opinión de don Miguel. Aquí se está produciendo una carrera en el sentido de que la solución del problema consiste exclusivamente, y pongo énfasis en el adverbio, exclusivamente en el ajuste fiscal, en los recortes continuados. Ayer, casualmente ayer, Emilio Ontiveros en El País publicaba un artículo donde se establecía algo que es contrario a ese fundamentalismo que yo mencionaba en la transparencia anterior, proponiendo como pueden ver ustedes, es absolutamente imprescindible, desde luego mi opinión es esa, que coexista el ajuste fiscal necesario con algún tipo de incentivo para el relanzamiento de la actividad económica. Cuando alguien gasta, simplemente comprando en una tienda o en el súper, el gasto de uno es ingreso del otro. Y esa es la actividad económica. La actividad económica explicada de una manera muy sencilla es esto, ¿no? Alguien hace un gasto que constituye un ingreso, a su vez este señor que recibe el ingreso, ese ingreso lo tiene que distribuir entre quienes les han suministrado el producto que ha vendido a ese señor o a esa señora. Esta es la actividad económica.
Yo, desde luego, creo que es evidente que los ajustes fiscales presupuestarios son imprescindibles, pero que sería necesario empezar a incentivar la actividad económica. Y, finalmente, por terminar con esta página, estamos perfectamente, parece que al final no, de que un miembro de la Unión Europea se declare en quiebra quiebra formal, es decir, oiga, mire, que no puedo pagar mis deudas y que, por lo tanto, solicito una quita del 50 no sé qué % y el resto se lo pagaré en los próximos 150 años. ¿Es compatible eso con el euro? ¿Es compatible eso con el euro? Se buscó la solución para el caso español e italiano de que se empezasen a comprar bonos por parte del Banco Central Europeo. Bien, pero no parece que los mercados, hoy hemos subido a 373, no parece que los mercados con eso vayan a cambiar de criterio. Y el gran problema que está debajo de todo es si puede existir una moneda única sin un, por decirlo de una manera más o menos coloquial, sin un ministro de Economía único. Ahora bien, los Estados están dispuestos a que sus presupuestos se aprueben en vez de sus parlamentos a propuesta de sus gobiernos por autoridades de la Unión Europea. Para concluir, una referencia al saneamiento y reestructuración del sistema financiero español. Primero quiero decir que el sistema financiero español es objeto de un tratamiento discriminatorio, negativo, absolutamente infundado en términos relativos, que es como hay que ver todo, absolutamente infundado en términos relativos. La burbuja inmobiliaria parece que solo ha existido en España, existía en Estados Unidos, existía en Irlanda. Por cierto, en Irlanda había también una burbuja financiera espectacular. Fíjense dónde han quedado los bancos irlandeses. En su día pasó lo mismo con los bancos de Islandia. Pero algunos tenemos o tienen, porque también uno está harto de escuchar las cajas. No, las cajas no. Diga usted los nombres. Estas y estas otras no. BBK tiene un 11,3 de core capital. Hay muchos en el mundo mundial que tienen este core capital. Las cajas están enladrilladas. Por cierto, se habla en general de las cajas, lo cual hay que felicitar al lobby bancario porque ha conseguido que no se les cite. No, los bancos no tienen ladrillo, no. Los bancos no tienen inmuebles, los bancos no tienen solares, los bancos no tienen hipotecas pendientes de pago u objeto de refinanciación. Pero aparte de la injusticia de hablar en general sin distinguir estas, aparte de eso, en el caso de otros países, pues igual no hay burbuja inmobiliaria, ahora están llenos sus balances de productos tóxicos y en el caso alemán y en el caso francés, por ejemplo, de deuda soberana griega. Y habría que hacer muy bien un equilibrio, ¿no?, para ver qué es más peligroso. ¿Qué es más peligroso? Tener esos productos tóxicos, tener algo de burbuja inmobiliaria. En un año ha habido 3 stress test, 2 europeos y 1 español, del gobierno español junto con el Banco de España. Los 3 con criterios distintos. De manera que los criterios que se utilizaban para calificar la solvencia en el primero eran distintos del segundo y en el tercero eran distintos del segundo y el primero. La razón de esta composición debe ser algo parecido a eso que llamaba yo el fondo de reestructuración ordenado, porque luego viene el desordenado, ¿no? ¿Cuál era el objeto? Pues sencillamente que los bancos de Alemania y de Francia salieran bien en la foto. En el stress test último de julio, de las 90 entidades de crédito que aparecen en el examen, 26 son españolas. 26. Todas las cajas, todos los bancos. Solo que se quedaban fuera las cooperativas y las rurales. Pero 7 estados presentaban o 5, o 4, o 3, o 2 bancos solamente a examen, los que aprobaban. Naturalmente luego se hace la clasificación, ¿no? De los 10 suspendidos, 6 españoles. Criterios que se utilizaban. El escenario adverso en el caso español era un escenario adverso solo para el caso español. Italia, por ejemplo, que en estos momentos ya nos ha superado en el giro del spread, ya está mucho por encima de nosotros, no tenía un escenario tan estresado como el escenario español. Gracias a cosas que probablemente empezó a hacer este señor en su época de ministro de Economía
y con un excelente gobernador del Banco de España, que era el señor Mariano Rubio, y aprovecho para decirlo, por cierto. En el caso español existen unas que se llaman provisiones genéricas, con un cálculo complejo que no hace falta explicarlo aquí, pero que se trataría sencillamente de lo siguiente. Mire usted, por un lado, usted, banco, entidad de crédito, respecto de cada uno de los créditos, pues según sea su solvencia, hace la provisión correspondiente. Esa es la que se llama provisión específica. Pero además, por si acaso luego vienen épocas malas, con una determinada fórmula, usted tiene que dotar la que se llama provisión genérica, que es una reserva precisamente para utilizarla en el momento en que haya resultados malos y con cargo a esa reserva se matarían las pérdidas o los resultados malos que se producían. Las provisiones genéricas tienen la consideración de reserva. Pues bien, en el Stress Test de julio de la Autoridad Bancaria Europea no se computaron en el caso de las entidades de crédito españolas las provisiones genéricas. ¿Se puede hacer una ampliación de capital con cargo a una provisión genérica? Contestación, yes, sí. Luego quiere decir que es un concepto de patrimonio neto, ¿no? Pues bien, en el caso español se dan de baja las provisiones genéricas. Con lo cual se produce una situación particularmente injusta, y otra vez hablo, ya que estoy aquí con la chapela de BBK, hablo de BBK. BBK tiene la reserva genérica en el 125% alfa, que es el máximo permitido por el Banco de España. Lo cual quiere decir que como te quitan la provisión genérica, cuanto más genérica tengas, más perjudicado resultas. Lo cual, como pueden comprender ustedes, responde a una lógica absolutamente cartesiana. En el caso español se han seguido un proceso de saneamiento, de reestructuración, de reducción de capacidad dentro de una evolución del modelo de cajas hacia banco. Brevísimamente diré algo de cada uno de ellos. Desde el punto de vista de la estructuración, aquí tienen los datos de las provisiones que se han efectuado, el porcentaje que representan sobre el PIB y el porcentaje que representan sobre el llamado capital principal. En total, aquí por cierto ven ustedes en segundo término, disminución de provisiones genéricas, es que están para eso, precisamente, para cubrir pérdidas, por eso son reservas. El total de provisiones han sido de 105.000 millones de euros. Consolidación. Las cajas que ya en los años 80 y principios de los 90 disminuyeron en un 43%, aquí han disminuido también de manera drástica. De 45 cajas que había al inicio del proceso, el año 2009, en este momento existen 15. Y, por cierto, como veremos un poco más adelante, existen 2, porque las otras son bancos. Desde el punto de vista de reducción de capacidad, aquí tiene una serie de datos que son tanto en plantilla como en oficinas. Los datos de plantilla y de oficinas resultan además perjudicados como consecuencia de que por razones exclusivamente políticas en determinadas comunidades autónomas se optaron por fusiones políticas, no obedeciendo a criterios financieros sino exclusivamente políticos. Con lo cual, la redundancia que se produce entre cajas de una misma comunidad autónoma, la redundancia de oficinas hace que se hayan producido recortes, en algún caso literalmente salvajes, tanto en términos de oficinas como, lo que es más importante, porque estamos hablando de personas, en términos de plantilla. Termino con esto. Les decía que toda esta reestructuración del sistema financiero español tenía un objetivo, y el objetivo era, sin duda, revisar el modelo de caja. En este Real Decreto Ley que ven ustedes ahí, teóricamente, de una manera inteligente me parece, el Gobierno ofrece 4 fórmulas. Puede usted seguir siendo caja punto, puede seguir siendo caja punto. Yo en estos casos recomiendo, si usted quiere seguir siendo caja, por favor, cuanto más pequeña mejor. Es decir, el negocio bancario, dicho de una manera muy escueta me temo, consiste en que con esta mano cogemos depósitos y con esta mano prestamos, ¿no? Bien, lo que ocurre naturalmente es que la inversión crediticia es lo que prestamos, es superior a lo que recogemos en depósitos. La diferencia significa que te endeudas en el mercado, ¿no? Bien, ¿qué es lo que no puede hacer la caja? Esto, endeudarse en el mercado. Por lo tanto, ¿se puede seguir siendo caja? Sí, pero por favor, cuanto más pequeña mejor. De manera que solamente utilizo depósitos, dejando un colchón de garantía, solo utilizo depósitos para dar créditos y no me endeudo.
Si no quieres ser una caja pequeña, y cuanto más pequeña mejor, hay que evolucionar. Y las fórmulas que ofrecía este Real Decreto eran estas. Y en todas he puesto en un circulito rojo, bueno, no es círculo, esto que es una elipse. Miguel, ¿qué coño es esto? En todas ven ustedes que aparece la palabra banco. El primer caso es el caso del SIP. El SIP nace como un instrumento de protección recíproca. Varias cajas que siguen ejerciendo la actividad financiera se autogarantizan unas a otras. De manera que si tú tienes un problema de solvencia, yo lo repongo, entre todos mutualizamos las pérdidas entre todos. El SIP duró medio minuto y el SIP se transformó en un instrumento de conversión en banco. De manera que las cajas que forman parte del SIP aportan su negocio financiero a una sociedad con título de banco, con licencia de banco, y la caja se queda simplemente para realizar obra social. El tercer supuesto, la tercera columna, es idéntico. Las cajas que siguen existiendo hacen lo que técnicamente se llama un ejercicio indirecto de la actividad. Dicho más claro, traspasan el negocio bancario a un banco, a partir de ese momento es el banco quien realiza la actividad financiera y la caja hace simplemente obra social. Aquí se establece un límite y es que cada caja al menos tiene que tener al menos un 50% del capital social, con lo cual solo cabrían dos, metemos, a lo que las matemáticas estén muy evolucionadas, ¿no? En cuanto alguna caja tuviera menos del 50%, tenía que dejar de ser caja y transformarse en esto que se llama fundación especial. ¿Qué es el cuarto supuesto? La diferencia con el anterior es que dejamos de ser caja. La identidad en los tres supuestos es la misma. En todos los casos se traspasa el negocio financiero a un banco y las cajas o no subsisten, se transforman en fundación o subsisten al solo efecto de realizar la obra social, pero no ya obra financiera. Aprovecho la ocasión para decir, en el caso de la integración de las cajas vascas, que esperamos que comience, que el día D sea el día 2 de enero, porque el 1 es fiesta, empiece el día 2 de enero, estaríamos en el caso del SIP. Se trata de una integración que permite la subsistencia de aquellas cajas que tengan menos del 50% del capital. En el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi, solamente BBK tendría más del 50% del capital y cualquiera de las otras dos fórmulas hubiese significado la desaparición de la Caja de Guipúzcoa y de la Caja de Álava. ¿Qué ha pasado con estas modalidades? Y esta es la última transparencia. Pues miren ustedes, todas, menos las dos últimas, y vean la nota a pie de página, que representan nada menos que el 0,10% de los activos del sistema. Repito, todas, menos dos que representan la enorme cifra del 0,10% sobre los activos del sistema, todas, con una u otra de las fórmulas 3 que acabo de explicar, han decidido ya pasar a operar como bancos. Esta es ciertamente una posibilidad que puede colocar a las cajas en una situación pareja a las entidades crediticias que ya tienen la forma, que ya revisten la forma de banco hasta este momento. Y como todos estamos deseando escuchar al señor Boyer, pues hasta aquí hemos llegado. Eskerrik asko. Tiene la palabra el señor Miguel Boyer. Buenas noches a todos ustedes. Quiero decir, en primer lugar, que me siento muy honrado de la invitación a hablar aquí, al lado, nada menos que de Mario Fernández, y me ha sorprendido el magnífico invento que han hecho ustedes con este gigantesco palacio barroco moderno. Creo que además pues, en Bilbao van creciendo iniciativas intelectuales e iniciativas de discusión que son magníficas y que van a tener sin duda pues, consecuencias muy positivas para la población aquí y fuera de aquí. En mi exposición ya no necesito hablar nada prácticamente de los problemas financieros, porque lo ha hecho
perfectamente, incisivamente y humorísticamente, porque es un recurso, cuando algo es absurdo y lamentable, pues el humor de alguna forma lo pone en evidencia más que ninguna otra disquisición, y entonces pues la cantidad de barbaridades de la Unión Europea y la cantidad de tonterías dentro de nuestro propio país, pues las ha puesto en desnudo Mario en los problemas financieros. Yo, aparte de la pesadez que no consigo quitarme encima de echar mano de proyecciones, porque intento demostrar lo que digo, una cosa de vicio de mis tiempos de físico, y en la economía, desgraciadamente, no se pueden demostrar las cosas como se pueden demostrar en esas ciencias maravillosas que son las ciencias físicas. Pero al mismo tiempo son claras y se retienen más fácilmente que las cosas abstractas. Entonces, yo quería rápidamente empezar también con las causas de la crisis, porque sigue habiendo discusiones y dudas y mentiras y medias verdades en las causas de esta enorme crisis, ¿no? Sí, no sé. Con esta. Espero que esté. Sí. Estas causas que sintéticamente les leo a usted. La causa primera fue, lo ha dicho Mario, los tipos de interés excesivamente bajos entre 2002 y 2005 en los Estados Unidos, por razones políticas que no tengo tiempo de analizar, y que produjeron, junto con otros elementos que no hay que despreciar, por ejemplo, la infravaloración del riesgo de invertir. Es decir, se había extendido la idea de que ya no había crisis económicas importantes. El presidente de la Asociación de Economistas de los Estados Unidos dijo: las crisis son cosa del pasado, pero en todo caso sabemos preverlas, sabemos combatirlas y no son un problema. Con lo cual se extendió pues una infravaloración de los riesgos de invertir, etc. Luego es conocida la desregulación de las prácticas de los instrumentos financieros que se habían desarrollado además de a partir de los años 80, y con estos factores y algunos otros, como se ha dicho antes, la sobrevaloración por las cajas, por las agencias de rating de los activos de todo tipo, cuando ahora están ganando otra vez dinero haciendo lo contrario, depreciando los activos mucho más de lo que se merecen. Bueno, con todos estos mecanismos, lo lógico era que los particulares, los bancos, los inversores, etcétera, se lanzasen a endeudarse, los bancos a dar crédito barato, con apalancamientos, etcétera, generando el fenómeno que llamamos los economistas y el público en general burbujas especulativas, que es cuando el valor de los activos, ya sean inmobiliarios o mobiliarios, se van desviando cada vez más del valor real, es decir, del valor de lo que rentan esos activos. Y eso produjo las burbujas. El estallido vino cuando la desconfianza ya en 2006, 2007, 2008 fue tremenda, y se generó efectivamente Y para que vean ustedes, aunque es un poco pedante, las diferencias que hubo entre lo que hubiera convenido mantener para los tipos de interés, que es la línea roja en los Estados Unidos, y lo que ocurrió de verdad,
pues como ven ustedes, la Reserva Federal de los Estados Unidos entre el 94 y el 2001 se equivocó siendo demasiado austera, y luego entre el 2002 y el 2005, en cambio, los tipos de interés fueron muy bajos. Pero si eso fue en los Estados Unidos, en España fue todavía mucho más grave, porque aquí, si ponemos los tipos de interés nominales y los tipos de interés reales, que son los rojos, es decir, cuando se le resta la inflación, nos encontramos que, por ejemplo, en España los tipos de interés reales fueron negativos en 2002, en 2004, 2003, en 2004, 2005, 2006, es decir, que tiene toda la cuenta endeudarse porque resulta que los tipos de interés son negativos. No llegó a tanto en la eurozona, pero también. Cuando se dan estas circunstancias, la tendencia a invertir es brutal, y lo fue en España. Nos lanzamos efectivamente a invertir. Por ejemplo, en el periodo 2003-2007 invertimos el 29% del PIB, mientras que la Unión Europea, el ratón me permitiría si baja, sí, la Unión Europea solo invirtió un 20,8% y los Estados Unidos en ese periodo un 18%. Pues nosotros invertimos un 29%. Ahora verán ustedes que la mitad era en la construcción y la mitad era en el resto. No fuimos tan malos como sospechan los alemanes y otros ortodoxos teológicos, porque ahorramos un 22%, que es un porcentaje sobre el PIB enorme, es igual que el que tenían prácticamente, o mayor que el que tenían en la media de la eurozona. Y no digamos los Estados Unidos, que ahorran poco. Entonces, efectivamente, nos gastamos un ahorro de un 22%. Lo que pasa es que como invertimos un 29%, ocurre como cosa contable que teníamos un agujero del 7% de la balanza de pagos por cuenta corriente. Es así. La inversión fue, en el gráfico siguiente, que muestra cómo fue creciendo desde el 95 hasta el 2009 la parte del valor añadido en la construcción, que pasó del 7,5 al 10,7% del valor añadido, de lo que genera la economía española. Y eso ocurrió, ese vicio, no estoy en campaña electoral ni quiero hacer ninguna consideración política, solamente histórica. Estas subidas fueron tanto en la época del Partido Popular como luego en la parte del gobierno de Zapatero, que mantuvo efectivamente este porcentaje de generación de construcción. Por comparación con otros países, y efectivamente pues así es la cosa, al final en 2007 España tenía, esto ya es efectivamente un porcentaje del valor añadido, no del PIB, tuvimos un porcentaje de construcción en el valor añadido nada menos que del 11,8%, cuando Francia tenía un 6,5%, Alemania un 4,1%. Es verdad que había hecho ladrillo a punta de palo para reunir a las dos Alemanias unos años antes, ¿no? Pero en este momento solo se gastaban en la construcción un 4,1% y los Estados Unidos un 5,1%. Bueno, nuestro valor añadido contenía un 12%, hemos visto antes, de construcción. Estos gráficos que suelo utilizar muestra la brutalidad con la que nos pasamos respecto a la construcción de viviendas. Si ven ustedes en los años 80 primeros
primeros hubo una caída de ladrillo, hacíamos 200.000 casas, luego vino la crisis de los 90, hacíamos 280.000 casas, cuando cayó el ciclo, pues 200.000, y luego en este periodo, que es el auge mayor que ha habido universalmente y europeamente, pues nosotros pasamos de construir 200.000 a construir 760.000 casas, 718.000 casas iniciadas al año. Los gráficos mismos, y por eso los utilizo, muestran la brutalidad. Si hicimos eso tan brutal, la caída fue también brutal. Las viviendas iniciadas, 760.000, con la caída han dado en el año 2010 128.000, esas son las que estamos iniciando, es decir, que está colapsado el sector de la construcción de la vivienda, como ustedes saben. Y el resultado, desde el punto de vista de... ¿Cómo se mueve? De las personas, por más que exprimo al ratón, se resiste. ¿Quién de los colegas va a conseguir que esto avance? ¿Por qué se han encasquillado? Pero, ¿quieres que hace en esta transparencia o quieres que... La siguiente, que se ha quedado en esta, desde luego merece quedarse un rato en esta, pero vamos, no tanto. ¿Con este no funciona? No funciona. No puede ser que termine mi conferencia en este momento. ¿Quién teníamos por ahí? Pues está muy bien. ¿Tú consigues moverlo? Esto no será como la televisión, que cuando no funciona hay que pegarle. Le estoy apretándole el cuello al ratón, pero no responde. Te lo pueden manejar, Miguel. A ver, de ahí. Te lo pueden manejar desde detrás. Pues quiere usted pasar. Eso es lo que pedía ansiosamente, pero Ya sé que es no muy importante, no pero responde ya. ninguno. A ver si pasa. Si hay algún experto. No está. Él lo va a hacer. Bien. Que dejes tú para que pueda hacer él. Tú no lo toques. Lo has mejorado, Marco. Lo va a hacer él. O sea, que ahora nos lo pasan ellos. ¿Seguro? Sí. Pues que los pasen uno a uno. En todo caso te las sabes de memoria, ¿no? ¿Eh? En todo caso te las sabes de memoria. Yo sí, pero quiero enseñarlo. Yo creí que eran menos delicados los ratones. Un poco que lo he exprimido y en vez de responder se ha quedado absolutamente paralizado. El ratón se ha quedado acojonado con lo de las viviendas, ¿no? Pero había una persona muy simpática que me había dicho que esto no podía pasar, pero... Está totalmente bloqueado. ¿Eh? Sí. Va a intentarlo otra vez. Pues sí, claro. Va a intentarlo otra vez. ¿Quién va a intentarlo otra vez? Sí, porque está totalmente bloqueado. ¿Está? Totalmente bloqueado. Pero hombre, Pero lo va a intentar otra vez. Vamos a darle dos oportunidades. un sabotaje. Es un sabotaje total. Has hecho tú algo, Maricón. Yo no. Has tocado algo, Maricón. Yo no.
Oye, yo no he hecho nada. Yo estoy aquí formar. ¿Quieres agua? Bueno, mientras encontramos algún animal que sea capaz de sustituir al ratón, les digo que los cuadros impresionantes de los excesos que tuvimos responden de una manera obvia a una de las preguntas que seguimos teniendo que contestar, porque muchos periodistas, unos que me cogieron hace 2 días en Telemadrid, etcétera, van preguntando ¿en qué fallamos? ¿Qué hicimos mal? Bueno, la verdad es que al ver los excesos, por ejemplo, de la construcción de viviendas, es fácil responder en este aspecto. ¿Y lo van a mover ellos? ¿O voy a intentar yo? Ya está, lo mueven. Lo mueven. Muy bien. Bueno, este fenómeno pues es único como error en su tiempo. Y si pasan a los siguientes... ¿Hay alguien después de mí? Bueno, el número de viviendas dio lugar a un aumento de las personas que trabajaban en la construcción de 1.100.000 a 2.750.000 personas sostenidas por la construcción en ese periodo. Pasen, por favor, el que tenga el mango. Y luego, con el pinchazo, los 2.753 cayeron a 1.677. Es otra insubordinación del... Yo creo que vas a tener que improvisar. No, yo sigo improvisando, no me cuesta, pero quiero que vean las cosas. La caída fue brutal. Este es muy interesante porque demuestra la relación entre la caída del empleo en esta crisis y la inversión en construcción en porcentaje del PIB. Mientras Alemania, Italia, la eurozona, el Reino Unido y casi los Estados Unidos, que se escaparon un poco, estaban invirtiendo un 9% en construcción, Irlanda, que nos acompañó a la desgracia firmemente, invirtió también un 15,6% en construcción, y ambos cayó el empleo en ambos un 6,6%, mientras que en los otros países de la eurozona, etcétera, no hubo más que caídas de 1,4, 1,9 en media, etcétera, y en los Estados Unidos un poco más, 3,8%, porque se había separado también de lo mismo. Es una correlación entre dos cosas, la inversión en construcción y la caída del empleo. No es una cosa baladí, porque la pregunta es constante y además las opiniones son unas u otras, pero la gente pregunta ¿y por qué nosotros hemos tenido esa proporción, esa caída del empleo? Porque nosotros también, junto con Irlanda, fuimos los que más invertimos en la construcción. Y cuando se desplomó, como es intensiva en mano de obra, la caída fue tremenda. Esta es una comparación de las tres crisis que hemos vivido en España los longevos y que la Providencia ha querido que tengamos que ver. La de los años del petróleo, de los 80s, los 90s y la actual. Porque se ve rápidamente cuáles han sido peores en un aspecto y en otro. Como ven ustedes, en el empleo, cayó el empleo en los años 80 11 años consecutivos. O sea, terrible.
cayendo al final sumadamente 17%. En este año todavía, vamos, en los 3 años que van, esperemos que algún listo en la Unión Europea encuentre algo que impida que continuemos perdiendo empleo y otras cosas más. La caída ha sido seria, más seria que en los años 92-94, pero en cambio una enorme caída de la inversión porque habíamos metido una gran cantidad de inversión en la construcción. Y al caer, no solamente cae el sector, sino que caen también los otros que dependían de ellos, etc. Entonces se ve que la caída de la inversión es tremenda y la del empleo es también tremenda, pero no llega a la brutalidad de los años del petróleo que me tocó vivir, parte en la oposición y en parte en el Ministerio de Economía y Hacienda. Siguiente, por favor. Este es algo que no puedo evitar porque el enseñarles a ustedes, porque es el mito de que en España el gobierno, comprendido Solbes, es un profesional, por supuesto el presidente Zapatero, etcétera, no vieron venir la crisis. Entonces nadie vio la crisis venir. Y esto es las previsiones que había para el año 2009, en el otoño de 2008, de la Comisión de Bruselas, y las barras verdes son lo que preveían y las barras rojas lo que ocurrió. Entonces se preveía que Italia, por ejemplo, pues no iba a caer, iba a tener cero, un estancamiento, cayó un 5,2. Irlanda, bueno, pues caerá un 0,9, cayó menos 7,6. Y así, con unas disparidades tremendas entre lo que creían que iba a ocurrir y lo que ocurrió, que fue una crisis de caballo. Entonces, esto era lo que no previó ni la Bruselas, ni el Fondo Monetario, ni la OCDE, aunque siempre, desde luego, hay algunas cuantas personas esparcidas por el mundo que siempre están previendo que va a haber una crisis y sin decir ni por qué ni en qué momento, en algún momento efectivamente se produce una crisis, ¿no? Pero los organismos internacionales y los gobiernos no se dieron cuenta de esta cuestión. La siguiente, por favor. Bueno, esta que le faltan, vaya usted a saber por qué, esto no creo que sea culpa del ratón, son los saldos de las administraciones públicas de los países de la eurozona. Los únicos que teníamos en los periodos anteriores a la crisis, un superávit, fue España. Tenía superávit en los presupuestarios, mientras que todos los que habían jurado, Alemania, Francia, etcétera, de que no tendrían déficit en cuanto menor a mayor del 3%, etcétera, para cuando se comprometieron a la construcción de la Unión Monetaria, pues no cumplieron con esas normas. Y tiene un interés, es decir, España había hecho los deberes en cuanto a saldo presupuestario. Y eso no nos impidió que cuando cayó el empleo y cayó el sector y que estamos en crisis, naturalmente, como por una parte cayeron los ingresos del Estado y por otra parte había que dar subsidios a los parados, a la masa enorme de parados que se fue haciendo, pues caímos efectivamente a los saldos más del orden del 11%, más acusados de esto. Pero también tiene una lección. Cuando se dice la cantilena de no, el problema es fiscal, el problema es decir, es una cosa, una mala nomenclatura, porque se quiere decir, como ha dicho antes Mario, este es un problema presupuestario, este es un problema. El problema de la crisis era muchísimo más grave y más de fondo que un problema presupuestario. Si nosotros éramos los mejores del lugar en temas presupuestarios y no nos salvamos de la crisis porque nos equivocamos en las inversiones y en la brutalidad de los endeudamientos que ha descrito Mario. Por el siguiente, por favor.
Bueno, aquí no hay ninguna, a lo mejor los números no son necesarios cuando se ven esta es la deuda pública con relación al PIB de varios países. Y como ven ustedes, si vieran los números, España es la que tenía menor deuda y sigue siendo, bueno, esta última parte es el 2011 y 2012, estamos realmente en el año 2011. Alemania, efectivamente, estamos a los dos países en el mismo porcentaje de deuda pública respecto al PIB, que es 65%. En este aspecto también de reducción de deuda éramos los mejores del lugar. A lo mejor la segunda tenemos suerte y hay algún número, ¿no? Porque si no ya... pase, por favor. Tampoco, pase usted, porque si no esto es el coste de la deuda. Nosotros, como tenemos menos deuda que los otros países normalmente, a pesar de que nos suban las primas de riesgo y estemos pagando, bueno, una cosa es el bono de 10 años, otro las letras del Tesoro, es decir, el Tesoro hace lo que puede para tener un mix lo menos malo. Bueno, pues entonces a nosotros lo que nos ha costado este año la deuda, el pagar los servicios de la deuda es un 2,5% del PIB, mientras que toda esta gente que tiene mucho más, ¿verdad?, y que además les han subido algunos de ellos los tipos de interés muy grandemente, pues están pagando efectivamente un 4%, un 5%, un 6% del PIB. Nosotros nos hemos salvado en no tener que pagar más que un servicio de la deuda del 2,5% del PIB. En otros tiempos tuvimos que pagar mucho más. Lo que me pregunto es por qué de pronto estas han sido por algún maléfico, bueno, algún número parecido, ¿no? Este que es un cuadro del saldo de las administraciones públicas muestra lo que nos han pedido a los periféricos y lo que se han programado para ajustar los déficits los otros países más potentes. Y como ven ustedes, los Estados Unidos, que se encontraron también con un déficit como nosotros del 11,2, nosotros estamos aquí del 11,1, el Reino Unido 11,4, se han tomado con tranquilidad la reducción del déficit y los Estados Unidos, pues de aquí al 2010 solamente han reducido el déficit 1,2. El Reino Unido solo un 2,8 para llegar de aquí al final. La eurozona también 2 puntos para pasar de donde estaba a esto. Francia se ha tomado con calma su déficit de 6,5, de 7,5 y 7,7. No lo mueve más que al 6,3, es decir, ha reducido el déficit 1,7, Italia 1,4, y aquí llegamos los periféricos de segunda o tercera categoría, a los que nos han impuesto, pues este año un 6, un 5,9, el anterior menos 9, un 10, es decir, nos han obligado a que España reduzca 4,7 puntos. En el periodo en que estos han reducido esto, nosotros tenemos que reducir 4,7, Portugal 4,2, los desgraciados griegos 5,9 e Irlanda 3,8. Lo que pasa es que, como ven ustedes, había llegado, gracias al desastre de los bancos irlandeses, como había hablado Mario antes, habían llegado a un hermoso déficit de menos 32% del PIB. Y le han dado dinero a Manta a ayudar a los bancos y a Irlanda, que tienen buenas relaciones en Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera, y resulta que ha pasado en un año de menos 32 a 10 por el dinero que le han dado. Bien, bueno, tienen suerte,
pues mejor, 3,8. La desigualdad del esfuerzo es manifiesta, ¿no? Bueno, en otras crisis no tuvimos que reducir los déficits tan deprisa e incluso pudimos ampliar los déficits para hacer estímulos de consumo público y de inversión pública. En las crisis del 81 a 85, este periodo me tocó a mí, el consumo aumentamos en 1,6 puntos el consumo de las administraciones públicas, la inversión pública 1,4 y el déficit de las administraciones públicas subió 2,5. Y tenía un axioma en aquel tiempo de que estaba dispuesto a aumentar el déficit si era para arreglar problemas. Si era para dejar los problemas, no daba dinero al que se presentase. Entonces, con un aumento del déficit al 2,5, bueno, conseguimos salir del hundimiento de la industria, el naval, el acero, los electrodomésticos, el textil, etcétera, y de 40 entidades financieras. En la crisis esta, la otra, la de los 92-93, también se aumentó el consumo algo, la inversión pública algo, y aumentó 2,7 el déficit, no pasó nada, salimos de eso, ¿verdad? Y en cambio en esta, pues está cayendo 2 puntos el consumo de las administraciones públicas, 1,2 la inversión pública, y como les he dicho antes, hay que recortar 4,7 de déficit a toda mecha, cosa que no están haciendo los otros países europeos. Por favor, la siguiente. Bueno, se ve poco, pero sí les digo cualitativamente lo que significa, porque tiene importancia para lo último que voy a decir. Cuando caímos en 2009, que es el pico más bajo, todos los países en la crisis, gracias a los estímulos que se establecieron en el mismo año 2009 y en la primera mitad del 2010, rebotó magníficamente las economías de Estados Unidos, Alemania, el Japón, etc. Y lo mismo, si me pasa la proyección, en Europa. Pasa la proyectiva, por favor. Esto ya sí que no. Bien. La caída es la misma. Hubo un fuerte rebote Alemania hasta 3,5. En Francia, pues hasta 2 y pico. Me estoy hablando de esta parte. España fue lentamente porque evidentemente el ladrillo es una losa, no es una gracia lo que les hago a ustedes, sino que es que esa gente que no puede trabajar y esa inversión que ya no se hace allí y todas esas desgracias nos han hecho que la salida fuese muy lenta por comparación con estas, pero es que nuestro castigo es grande, ¿no? Y esta es la evolución. Pasa a la siguiente. En los años estos, que son ya el 2010 y el 2011, según las previsiones anteriores de septiembre de 2011, no de un año antes, etcétera, íbamos a encontrarnos en el 2012 con la media de la eurozona en una tasa de crecimiento de 1,1. Y las últimas previsiones es que no nos vamos a encontrar con la eurozona en tasas de crecimiento, pero no con 1,1, sino con 0,3. Si es que en la siguiente, en esta ya, en el año 2012 nos encontramos, pero esta es 0,3% de crecimiento. Lo otro es una fantasía del Fondo Monetario Internacional que, si Dios quiere, pues será verdad, y si Dios no quiere, pues desde luego no vamos a tener este crecimiento
en el año 2013. Pero lo que sí es preocupante es que vamos a encontrarnos con toda probabilidad en el 2012 creciendo un 0,3 la media de la eurozona y España. La siguiente, a lo mejor, no, vamos a pasar porque sin ningún número es triste. Y este tampoco, y este tampoco. No sé qué genio malo ha borrado todas las estas. Pero entro en el final de mi preocupación. Esta es la trayectoria de variaciones interanuales, trimestre sobre el trimestre del año anterior, igual trimestre del año anterior de España. Entonces, íbamos bien, saliendo modestamente, pues efectivamente con 0, 0,2, 0,6, 0,9 de tasas de crecimiento. Que claro, en términos anualizados, como hacemos a veces los analistas económicos, hay que multiplicar por 4. De manera que si tenemos este que sea 0,4, pues es 1,2, ¿no? Entonces, bueno, íbamos bien y en el segundo trimestre de 2011 hemos caído a 0,6 o 0,7, no, el 0,9 donde estamos hemos bajado. La siguiente, por favor. Bueno, esto es todavía más grave porque son los Estados Unidos. Los Estados Unidos, que habían llegado aquí en el 2010 a un crecimiento del 3,5, están decayendo hasta un crecimiento del 1,6. Y es no muy distinto, no muy difícil de demostrar, si es que tuviera algún número en el que poderme apoyar, pero no es muy difícil demostrar que la desaceleración de los Estados Unidos es la que inicia una desaceleración en Europa. Y en la siguiente, esta es la evolución de la eurozona. Iba bien hasta aquí el primer trimestre del 2011 y ha pegado otro bajón porque la falta de estímulos en los Estados Unidos ha hecho que Europa, Alemania es exportadora, Europa estábamos exportando magníficamente, también ha bajado. Toda esta perspectiva demuestra que es un fracaso el sistema de los ajustes únicos, como único método de esta. Hay encima una cantinela o cantilena, como se dice también, que es una farsa, una ofensa a la inteligencia de casi todo el mundo, ¿no? Pero que se repite desde Bruselas. Es que hay que hacer ajustes para crecer. Es decir, no se conoce que eso haya tenido resultado en ninguna cosa, ¿no? Y sin embargo se repite. Sí, porque al hacer muchos ajustes y reducir el déficit, los mercados volverán a recuperar la confianza en los países y entonces nos darán crédito abundante y barato. No se ha visto. Es decir, hemos hecho unos ajustes de caballo, ¿verdad? Y los mercados no tienen mayor confianza que antes, sino peor. ¿Por qué? Porque la verdad es que lo que más confianza da a los mercados no es que estemos vendiendo nuestros vestidos, las carreteras, no sé cuántas empresas públicas en el caso de Grecia, etcétera. Eso no es lo que tranquiliza a los mercados. Lo que tranquiliza a los mercados es que estuviéramos en una dirección de crecimiento sostenida. Y como no estamos y estamos produciendo lo contrario por un exceso y sobre todo por la unilateralidad de ajustes, no se consigue que los mercados crean que vamos bien, sino que los mercados lo que están viendo es que vamos mal. La idea de la austeridad
a tope y continuada es una antigua ideología alemana, austroalemana, que en Alemania funciona bien, porque Alemania es un país que exporta un 46% del PIB y cuando ahorra, tiene una especialización industrial maravillosa además, pero cuando ahorra, cuando no tiene inflación, la exportación del 46% del PIB tira de ella bien. Siempre, por otra parte, que los demás vayan bien, porque si no hay importaciones de los demás, no sirve para nada ni la austeridad ni eso, ¿no? Y ahora está empezando a padecer, porque como los demás cada vez importamos menos, aunque sea un país maravillosamente exportador, pues tampoco le está yendo bien. Y esa ideología de la austeridad, de la exportación, de todas estas cosas que conviene a Alemania en condiciones normales, no conviene a los demás. Y por eso, por ser un poco humorístico también, como tantas veces y también ha sido Mario, por eso cuando íbamos a entrar, íbamos a crear, a poner en funcionamiento la Unión Monetaria en 1996, aunque el euro fue luego en 1999 cuando apareció el euro, el gran Premio Nobel de Economía Paul Samuelson de los Estados Unidos, que era un hombre, tenía mucho humor, y cuando íbamos a entrar dijo una cosa pues leve, como las cosas humorísticas, pero muy profunda. Dijo: se van ustedes a meter en la cama con un gorila que es Alemania, que tengan ustedes suerte. Entonces, efectivamente, los ajustes que nos está sometiendo son excesivos. Y si no se puede inyectar estímulos, esto que ya se ve que va mal, se acentuará. En la reunión del G20 del viernes y del sábado de todos los países cayeron sobre Alemania. Los Estados Unidos, los franceses, etc. Los que cuentan, vamos, porque los demás estamos diciendo que qué bien lo están haciendo y que nos den algo, pero que qué bien lo están haciendo. Pero en fin, los Estados Unidos y Francia más tímidamente. Alemania tiene que aumentar su demanda interna, es decir, tiene que aumentar su consumo y su inversión. Por primera vez ha dicho que sí, que se comprometía a eso. Y claro, el dinero lo tiene que sacar ella de alguna parte, porque los demás no podemos efectivamente no permitirnos, no tenemos ya de qué sacar, y además si nos dicen que encima reduzcamos el déficit, lo tenemos difícil, ¿no? Pero ella diciendo que sí, que efectivamente, y que entonces hay que hacerlo a través del Fondo de Estabilidad, que es una pieza que no se les había ocurrido, por lo visto, o no se nos había ocurrido, porque yo estaba en el comité de Lors. Hace falta un fondo monetario europeo que no estaba creado, porque si hemos dicho que el Banco Central Europeo no puede comprar deuda, es decir, no puede ayudar a los países, porque de una manera pues exquisita el Banco Central Europeo solo se puede ocupar de la inflación, a diferencia de la Reserva Federal, que es el Banco Central, como ustedes saben, de los Estados Unidos, que se tiene por ley que ocupar de cómo va la economía. Pues si resulta que este no puede ocuparse de la economía, sino solo de la inflación, hace falta otro instrumento que dé dinero a los países en dificultades, como es el Fondo Monetario Internacional, y aquí hacía falta eso. Eso, pues, efectivamente, volvió a repetir Alemania, que hace falta poner 1 billón de euros en el Fondo de Estabilización, pero en el momento de ponerlo, pues anda mirando por otros lados, y en particular a los países BRICS, a China, a Brasil, a la propia Rusia, etcétera, que han salido corriendo
En cuanto se ha dicho que pongan ustedes dinero, y dan, sí, ¿y Alemania cuánto pone? No, de momento es un proyecto y ya lo moveremos, etcétera. Bueno, entonces, se ha ido ocurriendo y solamente hemos sacado prácticamente del G20 de la pasada del viernes, el sábado, lo único que hemos sacado es que ya que conceptualmente no se puede negar que hay que hacer estímulos y que nos los tienen que dar de alguna parte, o si no tendremos que ir no reduciendo los déficits, sino haciéndolos aumentar algo, como hicimos en las crisis anteriores, ¿no? Entonces, por lo menos la idea ya asesina de ajustes hasta el final de los tiempos, esa ya se ve que hace falta meter estímulos, eso es algo. Y luego ya la otra idea que se les ha ocurrido es fácil, pero la han sacado temblándoles la mano, de que los gobiernos que quieran pueden hacer una tasa fiscal que cobren los gobiernos en las transacciones financieras. Si eso sí quieren, y el año que quieran, y todo esto, pues se puede hacer. Bien, entonces, ¿para qué voy a decir que me hagan más proyecciones, teniendo en cuenta que están peladas casi por todas partes? Siga un poco, por si acaso alguna se ha escapado a la quema. Pues si no, ¿quieren intentar la siguiente? Esta era una sobre que no somos tan malos en las exportaciones, porque en los diversos periodos que están aquí, las exportaciones españolas reales han crecido al 6,2 y al 6,0, como está arriba, mientras que las alemanas un 5,2 y un 5,4. Lo que pasa es que las alemanas parten de un porcentaje del PIB más alto, pero como no se ve nada seguramente, ni puedo señalárselo, sigan por si hay alguna, por favor. No. Bueno, esta tiene un cierto algo para animarnos, porque si se coge desde el año 80 hasta el año 2010, bueno, nos han pasado bastantes desgracias en las crisis del petróleo, en las siguientes y en no sé cuántas cosas, pero de todas maneras el crecimiento del PIB de España pues ha sido bastante notable por comparación con el de Alemania, con el de Francia y con el de Italia. Nuestro crecimiento medio del PIB ha sido un 4,1%, el de Alemania un 2,5%, el de Francia un 2,5% y el de Italia un 1,8%. Es decir, bueno, cuando uno analiza lo que sea, pues siempre hay dudas y diferencias, pero hay cosas en el éxito económico de España que son indiscutibles. Es decir, el haber empezado en el 80 en este mismo índice y haber llegado a este de 219, mientras que Alemania 176, etcétera, en términos reales, indica que tiene un vigor el país a lo largo de bastantes años, o sea, de 40 años que hemos vivido. Pasa al siguiente. Esta es otra sobre el PIB por trabajador ocupado. Si estuvieran las más años y más cosas, se vería una cosa. Íbamos bien en la primera parte hasta el periodo del 2002-2007, hasta el periodo del ladrillo, íbamos bien en PIB por ocupado, por trabajador. Y el ladrillo, como se hace con poco capital y con mano de obra no muy formada, aquí nos quedamos atrasados en la productividad y en esta última parte nos estamos recuperando algo, porque como hay menos trabajadores y resulta que tampoco cae tanto el PIB, pues entonces la productividad automáticamente aumenta. Y quiere decir que nos sobra gente trabajando con poca productividad y que con más productividad se puede hacer lo mismo.
Bien, pase más, porque si no, ya estoy... La siguiente, por favor. La siguiente no se ve más que unos nombres, y la siguiente tampoco. Bueno, pues entonces terminemos para no cansarles en esto. Vuelvo a lo que decía para terminar. En el curso de mi ya demasiado larga vida, es decir, entre 1950 y la actualidad, el PIB por habitante en términos reales se ha multiplicado por 8. Ningún país europeo ha tenido un crecimiento semejante. Partiendo de un país que yo conocí muerto de hambre, muerto de miedo también todavía en la época de la represión, con mala formación de los trabajadores, con empresarios que no eran más que notables excepciones, no eran empresarios, sino paniaguaos del gobierno del momento. Es decir, partiendo de eso, hemos multiplicado por 8 el PIB por habitante. Para ya de entrada el multiplicar por 8 el PIB de la media de los españoles ya se dice lo importante que es. Pero es que entre el año 1500 y el 1950 se multiplicó por 3 el PIB de los españoles. Entonces, que hayamos desde el 50 hasta el 2010, hayamos multiplicado por 8, mientras que hemos tardado pues 450 años en multiplicarlo por 3, demuestra la capacidad y el dinamismo del país en los últimos muchos años. Y yo creo que eso, que es resultado de la mejora de la formación de todos los que trabajan en España y de cómo ha mejorado el empresariado respecto a lo que era el empresariado, como decía antes, protegido y ayudado por el gobierno. El que esto se haya podido hacer me deja mucho más seguro de que a pesar de los análisis, etcétera, negativos en este momento, estoy seguro de que seremos capaces de volver a una tasa de crecimiento razonable, porque no veo ninguna razón para que nos volvamos estúpidos habiendo sido bastante inteligentes en los anteriores 70 años. Muchas gracias. Bueno, como es habitual con un tema tan apasionante y unos conferenciantes con tanto conocimiento, nos hemos pasado de la hora. Por lo tanto, a no ser que haya una pregunta súper importante, yo creo que es momento de cerrar. Ahora bien, Mario me está aconsejando que cerremos ya el acto. Miguel, no sé si está dispuesto a aceptar alguna pregunta. Esto estaba previsto acabar a las 9. Tengo mucho que perdonarme. No hay nadie que tengamos que perdonar. No, sí, pues porque lo de las proyecciones... Pero yo creo que dos preguntas me está diciendo Marian que permitamos. 2 preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Es mucha presión para la audiencia, porque 2 preguntas tienen que ser muy relevantes las preguntas. Es mucha presión. ¿Perdón? Muy directo, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos hacernos oír el resto de los 16 del euro? Vamos a ver, las soluciones que se están manejando, personalmente no me gustan nada,
porque resulta que la solución de esta falta de coordinación, de esta lentitud, de esta falta de ideas, etcétera, las soluciones que se están subrepticiamente proponiendo es la dictadura. ¿Por qué? Que un señor decida de los presupuestos de todos los otros países, de los 17 o de los 27, yo eso no veo otro nombre que el de un dictador fiscal. La idea, en fin, exagero un poco, pero es que es eso. Es decir, la idea que corre por Bruselas es que a lo mejor la construcción de la eurozona necesitaba un gobierno único de todos los países y pues eso, pues que ordene a cada uno qué es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, primero, si vamos a, después de haber sido democráticos en los últimos no sé cuántos años, que sí fue una de las grandes creaciones de la Unión Europea, además de la paz, ¿verdad? Si resulta que para mantener el euro vamos a tener que tener un dictador fiscal, otro que hable de agricultura, que ya se extenda, otro que decida lo que van a ser pues no sé, las auditorías, es decir, para ese viaje, pues no sé para qué hemos montado un parlamento y un consejo de ministros, ¿no? Sino que, bueno, no sé, habrá que discutirlo. Habrá que reunirse, no un señor va a manejar el Banco Central Europeo y otro señor va, como quiera, a manejar esta. No es lo que se llama el método de la Comisión de Bruselas. Es decir, la Comisión de Bruselas en los tratados debe proponer al Consejo de Ministros y al Parlamento. Y luego, si estos dicen que les parece bien las propuestas, puede la Comisión o ser la que los lleve adelante o los gobiernos de los Estados. Y de pronto resulta que la economía quieren hacerla con un dictador fiscal, con otro en la agricultura, con el de más allá en el Banco Central, sin que haya manera de decir algo para los países periféricos o pequeños, simplemente, ¿no? Entonces, yo creo que han perdido el norte completamente y que, desesperados por sus propias incapacidades, pues no saben a qué santo encomendarse, ¿no? Yo no creo, porque además es claro quiénes van a ser el dios de los presupuestos, el del Banco Central, títeres de Alemania, que es la que tiene el dinero y la que tiene la potencia. Entonces, yo veo que la situación es muy, muy complicada. No hay una desorientación general y si resulta que continúa esto así y si no se puede llevar de una manera como pensamos que a lo mejor se podía con un fondo monetario aquí, dando dinero a los que lo necesitan, no machacando a un país que es la cuarta parte de España. Resulta que Bruselas y la Comisión Europea y Alemania no pueden sacar a un país pequeño como Grecia de una situación como esta. Es decir, realmente, entonces, en vez de haber hecho una buena idea, pues lo que hicimos en el Comité de los, pues era un engendro. No ser capaces de sacar a un país que representa el 2% del No, yo no oigo. No se te oye, pero en cualquier caso, perdona, pero tendría que ser otra pregunta, otra persona.
si es que hay alguna pregunta. Hay aquí otra y es la última. Mario, ¿a ti? ¿Estás bien? Buenas noches. Yo quisiera preguntar a los dos conferenciantes que se han pronunciado, yo creo que con unos principios pues de economía más o menos keynesiana, ¿por qué tenemos que aceptar como bueno y como válido y comulgar con esa rueda de molino, con esa otra economía liberal, con todas esas normas tan severas que están imponiendo, donde además de que no vamos a crecer económicamente en Europa con esos principios, además vamos a tener que pagar la desaparición del estado de bienestar social de Europa que tanto sudor ha costado y que, bueno, y que en España pues durante pocos años hemos podido disfrutar, pero que nos vamos a tener que ir despidiendo de él. Nada más, gracias. Gracias. Mario, venga. Yo creo que es todo una cuestión de medida, ¿no? Es decir, una cuestión de medida. A mí me gustan mucho los temas, las posiciones intermedias y no las radicales en general, ¿no? Mi criterio es que es compatible, y me parece que coincido con lo que ha dicho Miguel, mi criterio es que es perfectamente compatible revisar el gasto innecesario que también existe y hacer ajustes en el gasto innecesario y sobre todo no productivo que también existe, con una inversión que sea una inversión productiva, que genere actividad, que genere empleo. Yo no creo que son fenómenos contradictorios, ¿no? Pero lo ha explicado muy bien Miguel hace un momento, ¿no? Se trata del fundamentalismo, pero el fundamentalismo basado en un interés concreto y es el interés de Alemania, ¿no? Yo creo que es compatible evitar el machacar a un país. Grecia después de esto tendrá, no sé, 10 años, 15 años de recesión. No sé si tiene mucho sentido, ni desde el punto de vista griego ni desde el punto de vista europeo. Yo creo que es compatible hacer recortes, porque algunos hay que hacerlos, mantener la sustancia del estado de bienestar, pero dedicar dinero y, si es necesario, incurrir en algún déficit para hacer inversión productiva. Bueno, muchas gracias. Son ya las 9:20. Damos por concluido. Muchísimas gracias a los conferenciantes.